Panicuna, Wauhicuna, hermanas y hermanos. La clase de quechua continúa. Qayarishu. Empecemos. Hoy día estudiamos Papa Murui, sembrío de papa. Este relato es sobre el sembrío de papa. Kay willakuyqa imanaw hallqachaw Papa Murui. Muruyta munarqa chakrata shatsinchik. Ushakuna, cabrakuna, qincha rurinchaw puñuyan. Allí wanuqam watapa ismaynin. Si se desea sembrar, se majadea la chacra. Las ovejas y cabras duermen dentro de la quincha. El abono bueno es el excremento del ganado. Murui, siembra. El anterior era Shatsi. Murui, siembra. Wanu gopinampaj chakrata yapianchik. Chaypita hukkillaman chakrata ishkaykuti yapiar papata murunchik. Se barbecha la chacra para que el abono quede abajo. De allí a un mes, al arar la chacra por segunda vez, se siembra la papa. Papa uria, aporque de papa. Manaraj papa waitaptin urianchik, oranchik. Allí uriashqa papam shumaj waita, allí wayun. Antes que la papa florezca, se aporca y deshierva. La papa bien aporcada florece bonito y produce bien. Papata ayar musianchik. Allí shatsishqa chakrachaw papaga allí wayun. Cosechando la papa, sabemos, la papa produce bien en chacra bien majadeada. Allí, cosechar tubérculo. Allí, bueno, bien. Chacra, terreno de cultivo. Ismay, excremento. Cabra. Esta es una palabra castellana que entra al quechua, porque este animal llega con los españoles. Quilla, mes. Manaraj, antes que. Murui, sembrar. Papa, patata. Habrán escuchado, no digo en quechua papa, sino papa, porque el quechua carece del acento de intensidad. Puñuy, dormir. Qincha, redil transportable. Opicay, quedar abajo. Ruri, interior, dentro. Shatsi, majadear. Tikray, cambiar. Tsainau, así, de esa manera. Uriay, aporcar. Usha, oveja. Este animal también llegó con los españoles. Wata, ganado doméstico. Wanu, abono. Y en Perú decimos muy comúnmente en vez de abono, guano. Huaytay, florecer. Guayuy, producir frutos. Yapiay, arar.
El morfema na es morfema desiderativo. Paj, morfema de finalidad, para, propósito, a fin de que. Por ejemplo, wanu gopinampaj, para que el abono quede abajo. Bien, por favor envíen comentarios que son bienvenidos. Y por hoy día hemos terminado la clase sobre el sembrío de la papa. Panicuna wauricuna. Adiós.